Só tá vocês dois no ar, tá? 3, já está no ar. Tu micrófono, Dani. Listo. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, qué alegría tener a Banjo con nosotros. Perdonen la demora. Tuvimos acá a Eric y a Sergio Avilés ayudando para que esto sea posible. Así que estamos felices de que, a pesar de una pequeña demora, Banjo estaba en otro encuentro y el encuentro se demoró. Y bueno, se sumó el tema técnico, por eso la demora. Es la primera vez que hacemos una transmisión de este tipo. Era más la cantidad de gente que podíamos tener en una reunión de Zoom. Entonces, por eso es que decidimos pasar una transmisión por YouTube y nunca lo habíamos hecho. Y sin la ayuda de estos hermanos preciosos sería imposible. Banjo, el problema es que todos te querían escuchar, todos querían saber qué tenías para hablar. La multitud estaba deseosa de verte, de tenerte, y eso es lo que hizo que estemos con este problema de tener que agrandar la audiencia, ¿no? Así que estamos contentos, Banjo, te agradecemos. Yo voy a orar por vos para que el Señor te dé libertad en tu espíritu. Acá estás con un grupo de amigos que te quiere, tiene mucho cariño por tu vida, por tu ministerio, por lo que has sembrado en muchos de nosotros. Así que yo voy a orar por vos, que el Señor te dé libertad y absoluta tranquilidad de que estás entre amigos. Así que, Padre amado, te agradecemos por la vida de Banjo, te agradecemos por la vida de estos hermanos preciosos, por Eric, por Sergio, que nos han ayudado para que podamos hacer esta transmisión. Te pedimos que tú le des libertad a Banjo en su corazón para que este momento que va a estar con nosotros, él se sienta entre amigos, se sienta con total tranquilidad, sabiendo que tú vas a usarlo y vas a guiarlo para animar nuestros corazones y orientar nuestros pasos. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Mis queridos, me siento muy amado y hace muy bien a mi alma saberme amado por ustedes. Aunque yo no pueda mirar a ustedes ahora, sé que están mirando a mí. Y me recuerdo de una palabra que está en Proverbios 15, verso 30, que dice que la mirada del amigo alegra el corazón. Así que estoy bajo la mirada de muchísimos amigos y mi corazón se alegra por ustedes. Gracias a Dios por vuestra vida. Gracias a Dios por nuestra comunión y amistad en Jesús. Yo siempre que intento hablar en castellano, necesito de la buena voluntad, de la paciencia de ustedes, porque a mí me encanta el castellano, pero yo le lastimo mucho. Así que si algún error, Dani, por favor, tú mismo, alguna palabra mal puesta, tú por favor corríjame, porque ayuda a mí, incluso a agarrar un poquito más de este idioma tan hermoso. Hermanos, cuando me dijo Dani de esta oportunidad y cuando me invitó para estar con ustedes, fiquei dando vueltas en la cabeza sobre lo que podría compartir. Y decidí por algo que hace mucho me está puesto en el corazón, en mi cabeza, quanto à necessidade de considerarmos se lo que estamos vivendo, se lo que estamos praticando corresponde a lo que nos ordenou el Señor Jesús en Mateo 28, 18 a 20. Mientras pensaba esto, me ocurrió
que toda y cualquier expresión de iglesia en el mundo, por toda parte del mundo, donde haya una expresión de iglesia, donde pueda existir alguna expresión de iglesia de Cristo, ahí está un esfuerzo y un deseo en cumplir Mateo 28, 18 a 20. Independientemente, no importando el seguimiento teológico, no importando siquiera en este momento las intenciones, las motivaciones, el hecho es que donde hay alguna expresión de iglesia, ahí está un esfuerzo, sincero o no, puro o no, mas está un esfuerzo en cumplir Mateo 28, 18 a 20. Si Jesús no hubiera dejado, nos dicho esta orden, ir y hacer discípulos por todo el mundo, no habría iglesia en ninguna parte. Si hay iglesias, si hay cristianos, si hay discípulos de Jesús o creyentes, como lo quiero llamar, es porque alguien salió donde estaba y se fue a otro lado para compartir y para llevar el evangelio. O sea, este esfuerzo todos lo hicieron a lo largo de la historia y aún hoy muchísimos lo hacen por todo el mundo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos y que cada uno de estos tendría que hacer a sí mismo, y a nosotros nos toca hacerlo, la pregunta es, ¿lo que hacemos como iglesia corresponde? ¿Nuestras prácticas corresponden a lo que estaba en la mente y en la cabeza de nuestro Señor Jesús cuando dijo, id y haced discípulos de todas las naciones? Hermanos, si no hacemos esta pregunta, el riesgo de estarmos simplesmente cumpliendo procedimientos o reproduciendo métodos y prácticas es muy grande. El riesgo de estarmos en una práctica religiosa es muy grande. Entonces, tenemos que nos preguntar, miremos a nuestra práctica como iglesia, como expresión del cuerpo de Cristo. Miremos a nosotros y nos cuestionemos y nos preguntemos, ¿esto que estamos haciendo hoy, toda nuestra estructura de funcionamiento, todo el contenido de enseñanzas, las prácticas cotidianas en las relaciones en medio de la iglesia, por las conjunturas, las iglesias en las casas, eso corresponde a lo que dijo Jesús, a lo que esperaba él, cuando ordenó a sus apóstoles, a sus discípulos, que pudieran salir a toda parte del mundo, predicando, haciendo discípulos, bautizándoles y enseñándoles a guardar todas las cosas que él ordenó. Bueno, entonces yo gostaria, sencillamente, no sé bien en cuánto tiempo, intentaré ser lo más corto posible, vamos a tomar cada aspecto de la orden de Jesús y comparar a lo que estamos haciendo para saber si logramos, si estamos logrando cumplir esta orden de Jesús, para que no estemos perdidos y simplemente marchando adelante sin saber para dónde, sin una meta muy clara que oriente nuestras prácticas y nuestras acciones como iglesia. Es muy importante, hermanos, saber que tener el concepto correcto no garantiza la práctica correcta. Uno puede tener el concepto clarísimo, correcto, y aún así hacer de forma equivocada. Entonces, el concepto correcto no garantiza la práctica correcta, pero el concepto equivocado garantiza la práctica equivocada.
Una persona que tiene el concepto equivocado, él lo hará de esa forma y su práctica corresponderá a su concepto y su práctica estará equivocada. Y esto no depende de la sinceridad. Uno puede ser muy sincero, muy verdadero y aún así estar equivocado. Sinceridad, la entereza de corazón no garantiza hacer de la forma correcta. Pablo, hablando de los judíos, dijo que ellos tenían celo por Dios, pero sin conocimiento. Querían agradar a Dios, pero no sabían la forma de hacerlo y lo hacían de forma equivocada. El Pablo mismo, mientras fariseo, en su celo, un celo cego, intentando agradar a Dios, persiguió la iglesia y mató a muchísimos, y los maltrató, y los encerró en el cárcel. Tenía celo, tenía sinceridad, en su corazón era verdadero, pero estaba equivocado en su mente. Yo quiero traer un ejemplo para ilustrar una figura. Bueno, como no conozco la geografía de Argentina, utilizaré la geografía de Brasil. Imagínate que alguien esté en la ciudad del Río de Janeiro, que está en la parte leste o sudeste de Brasil. Y esa persona su intención es salir de Río de Janeiro para Porto Alegre. Porto Alegre es una ciudad que está al sur de Brasil. Entonces, él tendría que tomar la dirección de Río para Porto Alegre, hacia el sur. Pero él se equivoca y toma la carretera hacia Salvador, que está en nordeste, en la dirección norte. Amados, por mayor que sea su sinceridad, por más que él crea que esté en dirección a Porto Alegre, si le agarrar la carretera en dirección a Salvador, Porto Alegre no verá, por más sincero que él sea. O sea, la sinceridad no nos libra de equívocos. Entonces, más do que tenermos sinceridad y ser lo verdadero, necesitamos tener los conceptos correctos para orientar nuestras decisiones, orientar nuestro caminar, orientar nuestro labor y nuestro servicio a nuestro Dios. Y amados, esta dirección queda muy clara en Mateo 28, 18 a 20. Entonces, miremos uno a uno de los elementos que están ahí. Primero, Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. O sea, ustedes están respaldados por mí. No necesitan temblar. No necesitan temor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Cada uno que sale a ser discípulos, que sale a predicar la palabra de Cristo Jesús, necesita hacerlo en esta confianza sencilla. Toda autoridad fue confiada a Él. Él puede todas las cosas. Y Él está con nosotros. Es su palabra que será compartida. Su palabra que será predicada. Y su palabra tiene poder en sí misma. Podemos entonces salir con confianza, porque lo hacemos en el nombre de Jesús, y más que esto, lo hacemos en la compañía de Jesús. Él está al lado nuestro, a cada esfuerzo, a cada paso que damos en este camino. Bueno, segundo elemento que tenemos que considerar es esto. Jesús dijo: hacer discípulos. Y amados, necesitamos comprender bien lo que es un discípulo. Porque si no lo comprendemos, no saberemos hacerlo. ¿Cómo hacer un discípulo si no sabemos bien lo que es un discípulo? Corremos el riesgo, si no sabemos bien,
lo que tenemos que hacer, corremos el riesgo de hacer como hacían los judíos. Y Jesús los retó, los advirtió con mucha firmeza, diciendo que ellos daban la vuelta en la tierra, en el mundo, para ser un prosélito y después tornar a este 2 veces más hijo del infierno do que ellos mismos. No queremos hacer prosélitos, no queremos hacer seguidores nuestros, no queremos pasar nuestra religión, no queremos pasar a otro la forma como hacemos. Necesitamos hacer discípulos. Y un discípulo está muy claro en la forma como Jesús trató con los discípulos suyos. Aquellos hombres sabían bien lo que Jesús los estaba ordenando hacer, porque Jesús lo hizo con ellos mismos. Ellos tenían una referencia práctica en su cabeza. Ellos sabían lo que Jesús buscaba, porque eso se pasó con ellos. Ellos só tendrían que reproducir en otros lo que se pasó con ellos y buscar en otros lo que Jesús buscó y encontró en ellos. Necesitamos tomar algunas referencias para no quedarnos solamente en conceituar lo que es ser un discípulo. Cuando tomamos una situación práctica, lo comprendemos mejor. Yo quiero tomar 2 ejemplos, dos ilustraciones, una situación bíblica que es emblemática y una situación que se pasó acá en Salvador, una pareja de discípulos. ¿Cuál es la situación bíblica? Es el pasaje del llamado joven rico. Cuando tomamos el relato que está en el Evangelio de Marcos, algunas cosas quedan más claras. Porque Marcos relata que este hombre se puso de rodillas delante de Jesús. Pero era un hombre rico. Y la Escritura dice que el rico habla con arrogancia, pero el pobre habla con súplicas. La arrogancia es una marca de los ricos. Y los arrogantes, los ricos, a ellos no les gusta ponerse de rodillas. Y aquel hombre lo hizo delante de todos, en un ambiente público. Estaba Jesús. Hermanos, Jesús es nuestro Señor. Pero es importante entender que en aquel entonces Jesús era una figura, una persona muy controversa. Mucha gente decía cosas muy distintas al respecto de él. Algunos lo creían como un profeta, otros lo creían como un impostor, un mentiroso, un blasfemo, hereje. Pero aquel hombre vio en Jesús el Señor y se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Entonces, hermanos, una marca de aquel hombre es que él era sincero. Verdaderamente, aquel hombre buscaba la vida eterna, la quería con mucha fuerza, con mucho deseo, al punto de humillarse delante de todos, poniéndose de rodillas delante de Jesús. Segunda cosa es que aquel hombre no solamente era sincero, como también era muy serio. No sé si existe esa palabra en castellano, pero el sentido es de una persona recta, de buen carácter, de buen proceder, una persona honesta, verdadera. Porque yo sé que este hombre era serio, que era recto en su carácter, en su proceder. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque cuando él pregunta a Jesús lo que tiene que hacer para tener la vida eterna, Jesús le dijo: cumple los mandamientos. Y él le pregunta: ¿cuáles, Señor? Como quien dice: ¿hay alguno que yo no esté cumpliendo? Y Jesús le habló de 5 cosas. No matarás, no robarás, no mentirás, no adulterarás y honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: lo hago
desde que soy niño, desde siempre. Y amado, Jesús no lo reprobó. Jesús no dijo a respecto de él lo que dijo a respecto de los fariseos, llamándoles de sepulcros blanqueados. Jesús no dijo eso. Jesús reconoció que aquel hombre verdaderamente no robaba, no mataba, no adulteraba, no mentía y honraba a su padre y su madre. Porque Jesús dijo así: falta-te una cosa. Era como decir: yo sé que tú haces todo esto, pero te falta algo. Y ahí estaba el punto. Jesús le dio una orden. Hermano, la cosa más importante acá es entender que el discurso, la palabra de Jesús para él, la condición que le impuso Jesús, no lo hizo a otros. Vende todo lo que tiene. Jesús no dijo esto a todos. Por ejemplo, a Zaqueo no lo dijo. Zaqueo no vendió todo. Zaqueo tomó la mitad de sus bienes y repartió entre los pobres. Pero no vendió todo. Aquel hombre, Jesús dijo: vende todo. El punto no era pasar o no a los pobres sus riquezas, vender o no vender. El punto es otro. El punto es: ¿quién te gobierna a ti? ¿Queréis la vida eterna? ¿Queréis ser salvo? Bueno, para ser salvo tienes que ser gobernado. Entonces yo voy a te dar una orden. Vende lo que tienes. Y aquel hombre no pudo hacerlo. Y salió. Era como si Jesús dijera a él: si no te puedo gobernar, no te puedo salvar. Porque en hebreo está escrito que Jesús se tornó el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreo, capítulo 5, verso 9. Y tendo sido aperfeiçoado, tornou-se el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces era como si Jesús estuviera diciendo a aquel hombre: si no te puedo gobernar, no te puedo salvar. Y hermanos, es impresionante saber que Jesús amó a aquel hombre. Está registrado en Marcos 10, que Jesús, mirando a él, lo amó. Tuvo compasión de él. Jesús lo quiso salvar. Pero Jesús no podría enganar a aquel hombre. No podría decirle que había otra manera de lograr tener la vida eterna. Solo había un único camino: dejarse gobernar 100% por Jesús. No cuestionar sus órdenes. Si no puede ser así, no puedes tener la vida eterna. O sea, si no puede ser así, no puedes ser mi discípulo. No puedes seguirme. Porque la orden fue esta: vende, da a los pobres y después sígueme. Venga conmigo, desimpedido, sin nada que pueda poner frenos en ti para seguir a mí. Este es un discípulo, uno que comprende que cuando encuentra a Jesús, pierde su libertad, pierde su voluntad, se pone por prisionero a Jesús. Ahora quiero tomar un ejemplo que se pasó acá y que para mí fue muy marcante, quedó acá en mi memoria. Esto hace justo 30 años. El registro está ahí. Se convirtió entre nosotros una pareja. Escucharon el evangelio, se bautizaron y estaba a reunirse con nosotros. Y un día, en el encuentro de la iglesia en la casa, la mujer cayó en el suelo endemoniada, posesa de un espíritu maligno. Bueno, nos acercamos ahí con otros hermanos
echamos el demonio y después empezamos otra vez a predicar para ella y cuestionarle y saber lo que se pasaba. Y esta mujer trajo a la luz algo muy, muy grave, muy difícil, que cuando meses atrás se había bautizado, entre comillas, porque ese bautismo no valió, porque no había verdad, no había arrepentimiento verdadero, no había luz. En aquel entonces, 6 meses antes, más o menos, ella se cayó y no habló de esta cosa. Y ahora, liberta de los demonios, pudo trazer a la luz. Ella dijo así: Vanjo, este hijo que yo tengo, porque cuando llegaron ellos, llegaron con un hijito, un niño de 2 o 3 años, no me recuerdo bien, pero era muy chiquito. Ella nos dijo: este niño no es de mi marido. Nos éramos novios, pero teníamos mucha intimidad sexual. Una vez él necesitó ausentarse de la ciudad por casi 2 meses. En ese tiempo yo tuve contacto con otro hombre y me quedé embarazada. Y dije para él: estoy embarazada de ti. Dije a mi novio, decía ella. Y él quedó muy contento y dijo: bueno, entonces vamos a casar. Y nos casamos sobre esta mentira, sobre este engaño. Y yo jamás me he perdonado por esto. Pero no puedo seguir así. Bueno, trajo a la luz, arrepintióse verdaderamente, creyó y fue bautizada de verdad ahora en Jesús. Y decimos a ella así: mira vos, esto es muy grave, tú tendrás que traer esto a tu esposo en algún momento, pero no lo hagas ahora. En aquel entonces yo no era todavía un presbítero, entendíamos que esta situación necesitaba de la participación de uno de los presbíteros. Y dije a ella: espera un poco, yo voy a hablar con los pastores, después vamos a arreglar una fecha donde puede estar tú, Gina, que es tu discipuladora, yo y uno de los pastores y tu marido, y en este ambiente tú podrás traer, porque no sabemos cómo él va a reaccionar cuando saber de esto, cuando supere de esto. Bueno, arreglamos así. Eso fue un sábado a la tarde. Domingo por la mañana teníamos encuentro general de la iglesia, toda la iglesia junta, y ellos fueron los dos. Y yo me quedé mirándoles a ellos, acompañándoles desde el punto donde estaba yo, y percibí que ella hablaba con él, hablaba a su oído. Y de repente él se puso de pie y salió rápido. Y yo pensé, le habló a él, no podría, pero lo hizo. Y salí para buscar a él. Ese hombre estaba afuera, lloraba y lloraba muchísimo. En un llanto, así, que a mí me partió el corazón. Y él me decía: Vanjo, yo me voy a otra parte. Yo no quiero saber de esa mujer para nada. Yo no quiero jamás en mi vida mirar a cara de ella. No podría hacer eso. Que disera a mí en aquel entonces, quizá yo pudiera perdonarla y quizá pudiera casarme con ella, pero sabiendo de la verdad. Pero no, yo me casé sobre un engaño, una mentira. Este hijo no es mío y casé por causa de él. No puede. Yo no quiero saber de esa mujer para nada. Yo me voy. Yo tengo parentes en otra provincia, para allá me voy. Yo voy a desaparecer de la vida de ella y que ella desaparezca de mi vida. ¿Y qué digo yo para un hombre en esta situación? Este hombre, hermanos, necesitamos recordar, tenía 6 meses en el máximo de conversión. Muy poco. Ni mismo estaba bien fundamentado. No tenía claridad de muchas cosas de la escritura.
Yo no podría ponerme ahí a recordarle la doctrina, insistir con él que tendría que perdonar a ella. Me puse a su lado a llorar. Nos abrazamos y llorábamos juntos. En medio a este ambiente, en medio a su llanto, mientras lloraba muchísimo, él paró y me dijo así: Vanjo, yo quiero irme. Como te dije, yo quiero desaparecer, pero yo quiero que tú sepas de dos cosas. Yo entendí el reino de Dios y yo lo recibí. Yo recibí el reino, Vanjo. Entonces te pregunto, ¿qué pensás vos que Dios quiere que yo haga? ¿Percebes? Él expuso su voluntad y dijo, yo quiero desaparecer. Pero dijo, yo no solamente comprendí el reino de Dios, yo lo recibí. Yo sé que tengo un rey. Yo sé que tengo un Señor. En otras palabras, decía esto. Entonces me preguntó, ¿qué pensás vos que Dios quiere que yo haga? Hermanos, en ese momento entonces, yo podría hablar para él de la doctrina y decirle del consejo de Dios y lo que piensa Dios. Y yo le dije así, hermano querido, tú ofendiste al Señor mucho más do que tu mujer ofendió a ti. Por 30 años de tu vida, tú vivió para ti mismo, haciendo tu voluntad y pecando contra Dios, pero Él te perdonó. Perdónale a ella. Da misma forma que Dios te perdonó a ti, perdona a ella. Hermano, Dios te trajo del mundo, tú eras su enemigo, tú estabas perdido, y Él te hizo hijo, te puso en su mesa, te hizo heredero de Él junto con Jesús. El honor de ser hijo de Dios. Devuelve a tu mujer el honor de esposa. Recebe a ella. Ele me mirou e disse, é isto que Deus pensa? É isto que Deus quer? Eu lhe disse, sim, não há outra coisa. Isso quer Deus. Hermanos, se aquele homem me dissesse a mim dessa forma, se me disser assim, Vanjo, é muito pesado, é muito difícil, dá-me uma semana para pensar, dá-me um mês para pensar, eu lhe daria. Seguramente eu diria a ele, por favor, hermano, vai a pensar. Pero não dijo isto, e não hizo assim. Se levantou de onde estava, volvió al salão onde estávamos reunidos, abraçou sua esposa e la recibió. Hermanos, não significa que não tiveram crises. Por meses, tivemos que estar aí com eles, aconselhando-lhes, acompanhando-lhes, administrando as crises, as tensões que surgiram, pero aquele homem decidiu em seu coração que haria a vontade de Deus, contra toda a inclinação de sua alma, contra toda a inclinação de sua carne, poniendo para abaixo seu orgulho, poniendo en el piso su orgullo, decidió que haría la voluntad de Dios. Comprendió el reino y lo recibió. Este es un discípulo. Hermanos, el joven rico comprendió el reino. Él comprendió bien, pero no lo recibió. Nuestra predicación ha que ser tal que las personas comprendan el reino de Dios y lo reciban. Entonces tendremos delante de nosotros un discípulo. Estamos saliendo, hermanos, en nuestro día a día a predicar donde estuviéramos, pero buscamos discípulos. No buscamos prosélitos, seguidores nuestros, seguidores de una religión. Buscamos a personas que reciban el reino de Dios, que lo comprendan y lo reciban. Esta es la meta de nuestro trabajo al hacer discípulos. Hacer un discípulo. Lo que tú eres, esto tenéis que encontrar en aquellos que estás a predicar. Si no lo encuentras, lo que eres,
no estarás haciendo discípulos. Mira a ti mismo, mira tu definición por el Señor y no permita recibir a uno que no tenga la misma definición por el reino de Dios. No lo engañes. No puedes iludir a él o a ella. Predícale el reino de Dios para que tengas un discípulo de Jesús, a quien tú puedas enseñar a guardar todas las cosas. No se puede enseñar a guardar todas las cosas que Jesús ordenó a uno que no ha recibido el reino de Dios en su corazón de verdad. Bueno, el tercer elemento en aquella orden de Jesús. Bautizaos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, como es importante que uno comprenda el valor y el poder que hay en el bautismo en Jesús. Si uno no lo comprende bien, si no lo cree bien, no va a experimentar la gloria y el poder que hay en la unión con Cristo Jesús. Cuando somos bautizados en Cristo, somos unidos a Él y recibimos la vida de Él y la capacitación y el poder que hay en Él. Me gusta mirar Gálatas 3, no solamente el 27, sino el 26 también. Porque la verdad, hermanos, el verso 27 de Gálatas 3 es la explicación del verso 26. Porque en el verso 26, Pablo dijo así: porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pablo está afirmando que ellos todos, está escribiendo a la iglesia, está diciendo que ellos, los que se convirtieron a Cristo, son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Está haciendo una afirmación muy clara. No está diciendo que tiene que ser, que al futuro serán. No, están diciendo, ustedes son hijos de Dios. Y el verso 27 está la explicación de cómo se tornaron hijos de Dios. Porque empieza con ¿por qué? Todos vos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Porque todos cuantos fostes bautizados en Cristo, de Cristo vos revestistes. Fostes incluídos en Cristo. Vos tornastes participantes de Cristo. Vos tornastes solamente uno con Cristo. Y esta unión, vos tornastes hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque fomos bautizados en Jesús. Somos hijos de Dios porque fomos unidos a Jesús, tornados una sola planta con Él. Nos tornamos participantes de Él y con Él somos herederos de Dios, el Padre. Es necesario, hermanos, que todos los discípulos que son bautizados sepan bien el poder que hay en esto. El poder de la resurrección de Jesús. El hecho de que el viejo hombre fue crucificado y muerto. El hecho de que sus pecados fueron lavados, ya no tiene culpa delante de Dios. Hay una renovación de la conciencia, como dijo Pedro, que no es la purificación de la inmundicia de la carne, sino una nueva conciencia para con Dios. La indagación de una nueva conciencia para con Dios. Vamos a ver esto. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 21, dice, a cual está refiriéndose acá a las aguas del diluvio, donde Noé y su familia fueron salvos por medio de la arca y por medio de la agua que condenó a toda la gente, salvó a Noé y los suyos. Y Pedro está enseñando que esta agua figuraba el bautismo. Y dijo, la cual agua, figurando el bautismo, siendo una figura del bautismo, ahora también vos salva a ustedes,
no siendo la remoción de la inmundicia de la carne, sino a indagación de una buena conciencia para con Dios, por medio de la resurrección de Jesús. Morrimos para el pecado, resucitamos para Jesús. Nos fue regalada una nueva y buena conciencia para reconocer la voz de Dios, para rechazar el pecado y la carne y sus tentaciones. Uno que es bautizado en Jesús necesita conocer a esto. Yo me recuerdo en los primeros días, cuando empecé a andar acá con Marcos, y él estaba compartiendo para un discípulo que estaba para bautizarse, alguien que escuchó el Evangelio, se decidió y recibió el reino de Dios. Y Marcos le explicaba lo que iría pasar en el bautismo. Y utilizó una figura que a mí fue buenísima, me ayudó muchísimo. Y decía así, considera que tu vida, tu cuerpo es una casa. Y que Dios es el dueño de esta casa. Pero dentro de esta casa hay dos inquilinos, no sé cómo se llama en castellano, uno que paga el alquiler para vivir ahí en la casa del otro. En portugués se dice inquilino. Y ahí estaba, y Marcos dijo a este hombre, tu vida, tu cuerpo es una casa, Dios es el dueño de esta casa, y dentro de ella hay dos habitantes. Uno se llama pecado, el otro se llama viejo hombre. Y el viejo hombre es esclavo del pecado. O sea, de los dos que vivió ahí, uno era señor del otro y lo daba órdenes y le exigía que hiciese así, así, así y así. Y el viejo hombre, esclavo del pecado, le obedecía tranquilamente. Pero cuando nos convertimos a Dios y somos bautizados en Jesús, Dios toma este viejo hombre, este esclavo, y lo mata en la cruz. Y pone ahí dentro, en la misma casa, a vivir junto con el pecado, un nuevo hombre, hecho a la semejanza de Jesús, para practicar buenas obras. Ese nuevo hombre es esclavo de Cristo, pero va a vivir con el pecado. Pero ya no es esclavo de él. El pecado que vivía en esta casa estaba acostumbrado a dar órdenes a otro que vivía con él. Y cuando este murió y llega el nuevo, el pecado sigue en su normalidad, en su costumbre. Empieza a dar órdenes. Y el nuevo hombre mira a él y dice, bueno, no sé quién sois, no sé lo que queréis, yo soy servo de Cristo Jesús, no te voy a obedecer. Es necesario, hermanos, que todos que son bautizados en Cristo sepan bien que son libres del pecado. Hay dentro de él un nuevo hombre. Dentro de él está la vida de Jesús, que le capacita a vivir para Jesús. Ya no es esclavo, ya no necesita obedecer. Puede hacerlo si lo quiere, pero es una decisión libre. Es una elección que hace, no porque es esclavo. Me permitam avançar um pouco mais. Há outra figura que a mim me ajudou muitíssimo, quizá ustedes já la conozcan. Bueno, la repetimos. Outra vez Marcos ensinava sobre isto, há 30 anos, 20 e picos. E comparava Romanos 7 e Romanos 8, e falava da lei da gravidade y la ley de la aerodinámica, haciendo una comparación de la ley del pecado y de la muerte y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y decía así, Pablo descubrió que había en él una ley
a ley del pecado y de la muerte. Pablo descubrió que en sus miembros, en su cuerpo, en su carne, no había nada de bien. Habitaba ahí el pecado. Y la ley del pecado y de la muerte le obligaba a hacer el mal. Por más que quisiera hacer el bien, no lograba hacerlo, porque estaba ahí la ley que le imponía un comportamiento. Cuando comparamos esto con las leyes físicas, decimos que esta ley del pecado y de la muerte corresponde a la ley de la gravedad. Todos nosotros sabemos que cualquier cuerpo que es suelto en el espacio, en el aire, va a caer. La gravedad lo atrae. El cuerpo mayor, que es la tierra, atrae el cuerpo menor. Cualquier cosa, sea este bolso, sea mi Biblia, que no la voy a dejar caer por nada. Podría ser un reloj también. Yo puedo tomar un papelito, un fio de algodón, lo que sea, lo pongo ahí, va a caer. Por más liviano que sea, va a caer. Si yo tomo mi nietita, mi última nieta, yo tengo ahora 8 nietos, la última tiene 5 meses. Si la tomo y la pongo suelta ya en el aire, va a caer. Y puede herirse y morir. La gravedad no elige a nada ni a nadie. Cualquier cosa que esté ahí va a caer. Así es el pecado, una ley impuesta sobre nosotros, que nos mantenía esclavizados abajo. Entonces Marcos preguntaba así, ¿y esta ley de la gravedad no actúa sobre los pájaros? Sí, no. ¿Por qué no caen los pájaros? Si la gravedad lo atrae. Es porque en él actúa una otra ley, mayor y más fuerte que la ley de la gravedad. Esta ley, que se llama la ley de la aerodinámica, no anula la ley de la gravedad, pero la supera. Es victoriosa sobre ella. La vence. Y mientras los pájaros movimentan sus asas, ellos vencen la gravedad. Hermanos, Pablo habla en Romanos 8:2. No que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús anuló o quitó la ley del pecado y la muerte. No habla esto, Pablo. Y le habla otra cosa. Escuchémoslo a él. Él le habla que esta ley nos libró. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libró de la ley del pecado y de la muerte. Así como la ley de la aerodinámica no anula la ley de la gravedad, pero vence a ella. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró y hace que podamos vencer la ley del pecado y la muerte. El pecado sigue en mis miembros y en tus miembros. No podemos librarnos de él. Solo seremos libres de la habitación del pecado cuando morimos. O cuando venga el Señor nos tomar para él. Entonces, ese tabernáculo que perece, ese tabernáculo que a cada día se torna peor, será destruido. Y seremos revestidos de una nueva habitación que no se corrompe. Pero mientras no ocurre esto, el pecado está ahí. Entonces es necesario, importante, que aquel que está siendo bautizado en Cristo sepa bien que va a recibir la ley del Espíritu y de la vida en Cristo Jesús y podrá tener victoria sobre la ley del pecado y de la muerte. Es muy importante compartir con aquellos que recibieron el reino de Dios en sus corazones, que serão bautizados em Jesus e de Jesus serão revestidos e tendrão em si mesmos o poder de la vida de Cristo Jesús para vencer el pecado, para que lo sepan y para que lo crean y para que lo practiquen. Id a ser discípulos, bautizándoles e depois
ensinándoles. Hermanos, no se puede enseñar a uno que no se ha hecho un discípulo de Jesús verdadero, recibido el reino. No se puede enseñar a uno que no tuvo su naturaleza transformada. No se puede enseñar a guardar la voluntad de Dios a uno que no tiene la vida de Cristo, porque no tendrá poder para vivir el padrón de los cielos que nos es puesto por el reino de Dios. Por más que uno se arrepienta, pero si no es revestido de Jesús, no podrá vivir esta vida. Por más que lo comprenda bien el reino de Dios y el señorío de Jesús, si no recibe la vida de Jesús, no logrará vivir para Jesús. Entonces, tan importante como las condiciones del reino de Dios, tan importantes como la puerta estrecha, apretada, es demostrar el poder que hay en la vida de Jesús. La vida que recibimos, la vida abundante que viene para dentro de nosotros. Si uno no lo comprende, vivirá una vida religiosa bajo un peso muy grande, muy fuerte, que lo oprime. Porque, amados, los mandamientos son celestiales. La exigencia es muy grande. Pablo dijo en Efesios 5:1, sed imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Cómo imitar a Dios si no tengo su vida en mí? Si no tengo su espíritu en mí. Sed perfectos, como perfecto es vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo ser perfecto como Él si no tengo su vida? Si no tengo su espíritu. Sed santo como é santo aquele que vos llamó. ¿Cómo ser santo como Él si no tengo su vida? Es importante que aquel que recibe el reino reciba fe para comprender con toda claridad la vida que recibimos en Cristo Jesús, el poder de la vida de los cielos que viene a habitar en nosotros. Bueno, cuarto elemento. Dani, tú sinalizas cuando el tiempo se va. Cuarentena. ¿Cómo? No hay apuro, estamos en cuarentena. No hay a dónde ir. Muy bien. Muy bien. Bueno, esta parte de enseñar a guardar a uno que la recibió, que ya recibió el reino de Dios, que ya recibió la vida de Jesús por medio del bautismo, para enseñar a este a guardar todas las cosas que Jesús enseñó, necesitamos tener claro algunos elementos también. Primera cosa, Jesús dijo que era para enseñar a guardar. No solamente enseñar a saber. No sé cómo es en Argentina y en otra parte, pero en Brasil tornó-se muy común. Por todo lado, en muchas denominaciones, la expresión grupos de discipulado es muy común. Todos estão haciendo discipulado, está en la moda, es una cosa interesante. Pero Jesús nos dijo, ensinándoles a saber todas las cosas que yo he ordenado. No, Él dijo, ensinándoles a guardar. Naturalmente, hermano, que para guardar yo tengo que saber. Entonces, una cosa segue a la otra. Necesitamos, mientras ensinamos a saber, y vamos a equipar la mente de los nuevos discípulos a conocer la voluntad de Dios, necesitamos ensinarles, junto con esto, a guardar, o sea, a practicar, poner por práctica. ¿Y poner por práctica qué? Todo que Jesús ha ordenado. Acá en Salvador, como somos históricamente muy metódicos, para todo tenemos un concepto, una definición, y pasos prácticos, y apostillas, y etc., se pasa às vezes com os llamados discipuladores, que depois de um tempo não sabe o que fazer com os discípulos. E alguns já me han perguntado,
assim, Vanjo, eu já he passado para ele a apostila 1, a apostila 2, a apostila 3, que hago agora? E eu lhe pergunto, que haciam a gente que não tinha essas apostilas? Pobres seguidores de Jesus, que viveram antes de nós outros, que não tinham apostila 1, 2 e 3. Como poderiam cumprir a ordem de Jesus se não tinham as apostilas? Hermano, Jesus dijo, ensinando-lhes a guardar tudo que eu os he ordenado. Mira os mandamentos de Jesus. Toma o sermão del monte e todos os demais mandamentos de Jesus. Isto tendrás que ensinar a ele a guardar. As apostilas são uma ferramenta muito importante, muito interessante. A mim me ha ajudado muitíssimo, pero são ferramentas. A ordem de Jesus é guardar o que ele ordenou. Pero, para ensinar a uno a guardar lo que ordenou Jesus, necessitamos de duas coisas, por lo menos. Primeira coisa, nós mesmos guardarmos estas coisas. Como posso ensinar a uno a guardar o que eu mesmo não estou guardando? Porque, hermanos, ensinar a saber não é difícil. Alguns de vocês sabem que eu vivi em um país muçulmano por 5 anos. E allá eu tive contato com uma pessoa na cidade onde vivia eu, que era o presidente do Partido Islâmico da cidade. E este homem conhecia muitíssimo a Bíblia. E tivemos charlas interessantíssimas. Ele tinha a Bíblia em árabe, ele tinha a Bíblia em francês, ele tinha a Bíblia em inglês. E sua especialidade era buscar na Bíblia coisas contraditórias para demonstrar que a Bíblia não pode ser a palavra de Deus. Aquele homem poderia dar classes de Bíblia, pero não la vivia. Não é difícil para uno conhecer o que está escrito e passar a outro. Os fariseus lo hacían bem, ao ponto de Jesus dizia a seus próprios discípulos, a ver, em Mateus 23, Mateus 23, de 1 a 3. Então, falou Jesus a las multitudes e a los discípulos suyos. En la silla de Moisés se asentaron los escribas y los fariseos. Mira lo que dijo Jesús en el verso 3 de Mateo 23. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ellos disserem a ustedes. Porque ellos decían bien, reproduziam en sus enseñanzas la ley con exactitud. Porém, não los imiteis en sus obras, porque dicen y no lo hacen. Enseñar a saber, cualquiera lo puede hacer. Es solo tomar tiempo y estudiar. Pero enseñar a guardar exige algo más. Es obligatorio que yo mismo esté guardando. Senão, no lograré enseñar a otro a guardar, a praticar. Hermanos, aquellos que están formando a otros, que estão cuidando de vidas, discipulando, necessitam poder dizer, hagam como eu lo hago. Não significa isso, hermanos, que não pueda ter errores ou alguma debilidade, senão que há uma definição de não ser tolerante, de não ser, não sei como digo isso em castelhano, compassivo consigo mesmo, de não estar explicando seus próprios erros, de estar perseguindo a perfeição, buscando a excelência, sempre. Os discípulos vão mirar. Eu me recordo de uma pareja de discípulos que estavam sendo cuidados por mim, por Gina, há muitos anos, e eles tinham crises cíclicas. Seguiam bem e a pouco, pum, tinham um problema. Se recuperavam, seguiam bem, pum, outro problema. E seguiam assim. Uma vez tiveram um problema muito grave, muito difícil, e me chamaram à madrugada por telefone
y la voy yo como un bombero para apagar el incendio. Bueno, pasado el momento, yo le llamé a él y le dije, hermano, tú conoces bien la doctrina. Incluso tú tienes mucha gracia para enseñar. Tú tienes mucha capacidad para enseñar. Tú lo sabes bien. No te falta conocimiento. Lo que te falta no es información. Tú las tienes bien. Hermano, tú vives en mi casa. Y yo vivo en tu casa. Nuestra relación es muy estrecha. Tu esposa anda con mi esposa. En mi casa, en la casa tuya, en otros lados. Por favor, imítanos. Imítanos. Hágalo como hacemos nosotros. Porque el concepto tú lo tienes bien claro. Hermanos, si no podemos decirlo, no podemos enseñar a guardar. No es que seamos completos y perfectos, pero perseguimos y los discípulos van a mirar nuestra sinceridad en perseguir esa perfección. Van a mirar nuestros errores. Nos verán nos humillando y retratándonos y consertando, pero nos verán onde mirarnos a nosotros, perseguindo la perfección. A mí no me sale de la cabeza que mi vida se pasa. Ya cumplí 60, ya no queda mucho para vivir, pero queda mucho para alcanzar. Mucho en mansedumbre, mucho en humillación, mucho en esvaziamiento de mí mismo, mucho en una obediencia sencilla, pronta, una respuesta lista a la voluntad de Dios, de inmediato. Hermanos, nuestra vida necesita ser un desafío a los discípulos que nos siguen a nosotros. Porque Jesús dijo, ensínales a guardar todo que yo he ordenado a ustedes. No solamente a saber. Entonces, la primera cosa para enseñar a uno a guardar es que yo lo esté aguardando, practicando, esforzándome para esto. Yo me recuerdo de uno de los discípulos, el primer que bautizamos acá en Salvador, un discípulo muy querido, que se llama Reginaldo, y cuando se convirtió tenía 18 años, hoy tiene 50. Es un discípulo muy fiel, queridísimo. Y otro día me dijo él así, yo no me recuerdo bien de lo que tú me hablabas, me olvidé de muchas cosas, pero yo me recuerdo muy bien de tu casa. Tu casa era muy extraña, muy distinta. Yo le pregunté, ¿por qué, Regi? A mí me impactaba mucho, decía él. Primero, tú estabas todo el tiempo con tu esposa y ella contigo a decir mi amor y mi dulzura, mi querida y mi querido, y se abrazaban dentro de casa. Y yo pensaba, qué cosa exquisita, exquisita en portugués, no sé cómo se dice en castellano. Es muy raro, qué cosa rara esta. Porque yo veo las parejas de chicos solteros con las chicas en besos y abrazos en el mundo, pero casados es muy raro. Y todo el tiempo estabas ahí dentro de tu casa, tú y tu esposa. Después, algunas veces estamos allá en el salón en tu casa y una de tus hijas hacía algo mal, tú me pedías permiso, entraba en tu habitación con la chiquita, entraba en la habitación con la chiquita, hacía un silencio por un tiempo y después yo escuchaba. Y yo pensaba, oh, pobrecita de la niña. El papá la está ahí, pegándole a ella, disciplinándole. Después quedaba un silencio otra vez. Y tú salías de la habitación, de tu pieza,
tomada de las manos de ella, y la niña estaba con la risa acá. Y yo pensaba, qué niña rara. El papá la pega a ella y está contenta. ¿Qué cosa loca es esta? Hay que tener en nuestras casas, amados, algo que impacta a la gente que viene del mundo. La doctrina de Cristo siendo practicada en nuestra casa mismo, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro vivir diario. Entonces, por primero necesitamos vivir y practicar si queremos enseñar a otro. Deme, por favor, un minutito, que está lloviendo mucho ahora acá y necesito cerrar la ventana. Un minutito nomás. Gracias. Bueno, primera cosa, guardar. Segunda cosa, relacionar. Es imposible enseñar a uno a guardar si no andamos juntos con él. Si no nos mira haciendo, no podrá hacerlo. No puede imitar lo que no puede ver. Hay algunos pasajes bíblicos en la Biblia que son marcos en nuestra comprensión de lo que es hacer discípulo. Un de ellos está en Marcos capítulo 3, verso 14. La elección de los 12 apóstoles de Jesús. En verso 14 dijo que separó a 12. ¿Para qué? Para estar con él. Y para os enviar a ellos a predicar el evangelio. Pero primero para estar con él. Hermanos, si no comprendemos que el hacer discípulo exige relacionamiento intenso, el compartir de la vida, el compartir del corazón, de la mente, de los valores, de todo lo que creemos y practicamos. Si no percebimos esto, no lograremos hacer discípulos. Yo sé que los tiempos cambiaron y esa estructura social del siglo XXI es difícil. Las actividades profesionales, la necesidad de sobrevivencia nos roban el tiempo. Pero si tenemos claro que tenemos una vocación, el discipulador y el discípulo, con toda diligencia, con toda definición, han de buscar oportunidad para relacionar. No hay una fórmula mágica, no hay un listado de cosas que tenemos que hacer, paso 1, 2, 3, para lograr. Hay que tener un peso en el corazón. Yo necesito comunicar la vida de Cristo para este discípulo y tengo que estar con él. Y el discípulo pensar, yo necesito recibir esto y tengo que estar con él y buscar al discipulador. Yo quiero destacar otro pasaje que está en 2 Timoteo capítulo 3, de los versos 10 al 14. No vamos a leer todo el texto, quiero leer solamente el verso 10 y 11. Dani, yo voy a pedir una cosa. ¿No quieres vos leer en castellano, claro y bueno? Por favor. 2 Timoteo, capítulo 3, versos 10, 11 y el verso 14. Tu micrófono, Dani, está cerrado. 2 Timoteo 10. 3, 10. 3, 10 al 14. 10, 11 y 14, para no quedar muy largo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor
paciencia. Once. El 10, el 12 o el 11. 10, 11 y 14. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Bueno, quiero destacar la primera frase del verso 10 y después del verso 14. En portugués dice que tú tienes seguido de perto, de cerca, pero aunque no tenga ahí castellano, de cerca, habla de seguir. Hermanos, ¿Se entiende? Timoteo miraba a Pablo. ¿Y miraba qué? Las enseñanzas, el proceder, propósito, fe, paciencia, perseverancia, amor. La forma de vivir de Pablo lo percibía Timoteo, porque estaba cerca de él, porque lo seguía. Isso é hacer discípulos. Tener uno que nos sigue y nosotros seguir a uno, mirándole a él, para imitar a él, para hacer como hace. Isto é ensinar a guardar. E Paulo dijo después del verso 14, permanece, sabendo bien de quem lo recebiste. Necesitamos conocer a fuente. Não somos seguidores de gente que está simplesmente en la internet a predicar. Necesitamos conocer. Eu conozco de quem recebi. Eu andei em suas casas. Eles andaram em minhas casas. Hicimos viagem juntos. Salimos a predicar para incrédulos. Salimos a visitar enfermos. Me socorreram em minhas angústias. Eu pude estar com eles em algumas de suas lutas. Conhecemos, relacionamos, somos cercanos. Hermanos, quando Jesus dijo a ser discípulos, ensinando-lhes a guardar, falava de isto. De lo mesmo que hizo ele com seus discípulos, que hagamos com outros, seja com aqueles que estão discipulando e formando a nós outros, e nos esforçarmos para estar com eles, seja aqueles que estão sendo discipulados por nós outros, acerquemos-nos de eles para transmitir-lhes em la prática como devem ser. Eu quero fazer apelo, não sei se essa palavra é assim mesmo. Llamado. Llamado, gracias. A todos os que querem ser discipulados, desarrollen uma atitude sencilla de aprendiz, que tenha ardente desejo de receber e aprender. Eu quero dar-lhes exemplo que se passou comigo e Marcos. Há muitos anos, eu todavia não era presbítero, e estávamos em encontro da igreja, e ao final ele me chamou a mim e disse: Vanjo, eu me vou a uma cidade cerca de Salvador e quero que tu venhas comigo. Pero acá em Salvador, em aquele dia, chovia muitíssimos, pero muitíssimo. Chuva fortíssima. Eu não tinha coche, não tinha auto. Estava com minha esposa e com as 3 filhas, que eram muito chicas. A maior tinha entre 7 e 8 anos. Outra tinha aí cerca de 6 anos. E a chiquita tinha 2 anos. E eu disse a Marcos, Marcos, mira vos, eu vou contigo, pero déjame primeiro ir a minha casa, levar minha esposa e minhas filhas, e volvo para estar contigo. E ele disse: Vanjo, não há tempo, eu estou em auto de outro, eu não vou com meu auto, e estou em el horário de ele, assim que não posso esperar. Eu sei que tu vives lejos de cá. Se vais hasta tu casa para volver, não haverá tempo.
E eu disse, bueno, que hago? Me volvi para minha esposita e lhe disse, Gina, Marcos me ha invitado para estar com ele em uma cidade acá, pero não há tempo para ir contigo a casa com as niñas. Será que tu poderias ir sola? Hermanos, tendría que tomar 2 autobuses e andar um largo caminho a pé, com 3 hijas chiquitas, com as bolsas que se hacen necessárias quando são chiquitos os niños, os hijos. Ella me mirou e disse, tranquilo, marido, acompanha-me a ele, eu me vou tranquila, não te preocupes comigo. Permita-me um parênteses. 2 coisas são importantes aqui. Primeiro, a los casados, quão importante é ter uma esposa que coincide contigo na visão, na mesma mirada, no mesmo desejo de servir a Cristo. Esta mulher pode fazer sacrifícios muito grandes para que tu puedas correr tu carreira para servir a Cristo. E isto hizo minha esposa em aquele momento. O segundo, é necessário ter algum crédito com a esposa em uma hora desta. É de saber que isto não é a regra, que isso é a exceção. Que por regra, tu estás sempre sofrendo o pior para que ela esteja com o melhor. Pero em circunstância como esta, ela não vai compreender se tu vives a servir e a amar a ela. Bueno, hermanos, minha esposa se foi sola e eu me quedei de encontrar-me com Marcos em um lugar cerca para irmos juntos. Pero depois ele me chama e me diz, Vanjo, mira vos, perdona-me, pero já não há espaço em el coche. Eu não sabia que o auto já estava completo, estava lleno de outras pessoas. Não há espaço para ti. Eu disse, Marcos, agora não me importa, eu me vou. Eu me vou encontrar-me contigo. Hermanos, eu tinha a excusa perfeita para desistir. Pero a mim me interessava aprender. Eu era o necessitado. Eu era o aprendiz. Eu necessitava receber. E eu he visto discípulos llenos de justificativas, de exigências. E por tudo se excusam, não podem. E eu lhe perguntei, eu posso tomar um autobus acá e encontrar-me contigo allá, no terminal de autobuses, em outra cidade? Sim, bueno. Quando chegares allá, me chamou o telefone que eu te vou a buscar. E assim lo hice. E lembrei outro discípulo que eu estava cuidando dele, hice-lo com ele, o mesmo que hizo Marcos comigo, e tomamos o autobus e fomos juntos a esta cidade. Só para dizer-lhes que o que se passava allá é que Marcos e Mário estavam disciplinando um presbítero em aquela cidade. Hermanos, é um tipo de coisa que não se aprende em um sermão, com estudo bíblico, em uma apostila. Há que ver a atitude para com o homem que pecou, com sua família, com os discípulos, o contenido de la comunicação, a forma de hacerlo. Ou estás aí para mirar e aprender, ou não lo aprendes? Ensinar a guardar exige estar junto, o mais possível. Isto exige uma atitude de sacrifício por parte do discipulador e por parte do discípulo. O discípulo reconhecer que necessita estar perto, cerca, para receber e aprender. Como isso Timoteo com Pablo lo seguiu. Hermanos, temos um desafio. Corresponder a lo que dijo Jesús en Mateo 28, 18 a 20. Tenemos que nos preguntar, ¿lo que hacemos corresponde? É isto que estava na cabeça de Jesus? A prática de igreja que temos é isto que estava na cabeça dele? Gente que são discípulos, que estão sendo discípulos
bautizándoles y ensinándoles a guardar toda la estructura de la iglesia, todas las actividades que podamos tener en la iglesia necesitan corroborar, cooperar con esto. No podemos tener nada que no coopere con esto, porque para esto existimos. La orden es esta: sea lo que sea que tengamos en la iglesia, obligatoriamente necesita cooperar con esto. Así, queridos, nuestra lucha hoy todavía es esta: revisar lo que hacemos, si está de acuerdo con lo que predicamos al respecto de la obra de Dios y de la orden que nos ha entregue el Señor Jesús. Y hacer discípulos, batizándoles y ensinándoles a guardar. La iglesia y la casa hay que servir a este propósito. Las reuniones hay que servir a este propósito. Y todas las actividades que tengamos en la iglesia necesitan servir a este propósito. Porque es esto que nos exigió el Señor y es esto que nos será cobrado un día. Para la gloria de Él y para la expansión del reino de Dios sobre la tierra y para la perfección de muchísimos discípulos a imagen de Jesús, hagámoslo con toda definición y confianza. En nombre de Jesús. Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bueno. Gracias por la paciencia en Muchísimas soportarme. gracias. Muchísimas Por gracias. más de Todo hora. perfecto, con una gracia muy grande y nos has refrescado la vista, nos has hecho ver de vuelta muchas cosas que necesitamos ver y nos has bendecido con disponer de este tiempo para estar con nosotros y también agradecer ahí a Eric y a Sergio que hicieron posible esta conexión que nunca habíamos hecho. La próxima vez vamos a hacerlo más rápido, vamos a aprender mejor, pero realmente muy agradecidos a todos ustedes y especialmente a vos, Banjo. Teníamos muchos deseos de tener este tiempo contigo y bueno, gloria sea a Dios por su palabra. Así que Dios. bueno, muy agradecidos, que el Señor bendiga tu casa, tu familia, tus nietos. Vos tenés 5, vos tenés 8, yo tengo 5 nietos ahora. Y pronto, bueno, sí, en realidad el quinto llega ahora en unos días. Así que estamos ahí siguiendo tus pasos. ¿Me puedes alcanzar? Quizá. Bueno, te mandamos un abrazo grande desde Argentina y para vos, para todos los hermanos de Salvador. Bendiciones y bueno, muchas gracias a todos los hermanos por la paciencia, por esperar y habituarse al nuevo horario. Muchas gracias a todos y bueno, bendiciones. Dios los bendiga muchísimo. Muchísimas gracias, hermanos. Un gran gusto. Bendiciones. Chao, chao. Chao.